Buenas noches, bienvenidos a Encabezados de Cabeza. ¿Sí están seguros que me amarraron bien? ¿Cómo? Bueno, empecemos con las noticias. Genaro García Luna será liberado. Está bien. Sí, está bien. No sé. Yo lo tengo. Las profecías, es cierto. Bienvenidos a este espacio. En ausencia de su titular, vamos a leerles las profecías de cabeza. Buscando mejorar sus ratings, Televisa hará nuevos cambios en su programación. Denise Merker dejará su noticiero de la noche y será sustituida por Lord Molécula. Y Daniel de Iturbide dejará el noticiero de la mañana y no será sustituida por nadie. Toda la oposición se unirá para crear un nuevo partido que llevará por nombre Movimiento FIFI. La dirección colegiada del nuevo partido será integrada por Jesús Ortega, Pati Navidad y Gabriel Cuadri. En su primer acto público lograrán llenar el elevador de la Plaza Santa Fe. Ricardo Valero retomará su encargo como embajador de México en Argentina, pero tendrá que dejarlo de forma definitiva cuando sea detenido por hurtar medio kilo de bife de chorizo en un supermercado de Buenos Aires. Cuauhtémoc Blanco dejará la gubernatura de Morelos y volverá a jugar para las Águilas del América. Las Águilas descenderán a Segunda División y el estado de Morelos florecerá. Iniciará el juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Sus abogados serán Javier Lozano Alarcón, Diego Fernández de Ceballos y Felipe Calderón. Será la primera vez que, al final del proceso, tanto el acusado como su equipo de defensa serán recluidos en una prisión de máxima seguridad en Waco, Texas. Encontrarán el yacimiento de petróleo más grande de la historia de México en un rancho propiedad de Carlos Romero de Champs. Gracias a las nuevas reservas probadas, las calificadoras ratificarán el grado de inversión a Pemex y México rebasará en producción a Arabia Saudita. Margarita Zavala logrará finalmente el registro para su nuevo partido político, solo que por obvias razones no se llamará México Libre, sino México en Libertad Condicional. Donald Trump será reelecto como presidente de los Estados Unidos. México iniciará la construcción del muro fronterizo para detener el flujo de indocumentados estadounidenses hacia nuestro país. Pues eso fue todo en las profecías de cabeza para el próximo año 2020. Les deseamos a todos un feliz año. Y esperemos que el titular de este espacio se encuentre bien. Oye, ¿pero qué no van a venir Rapé y José Hernández? Me acaban de escribir que no. ¿Por qué? Pues dice que se van a las Islas Caimán. ¿Qué van a hacer a las Islas Caimán? Es una tontería. Ah. O sea, por casa de rapé o algo así. Okay. Oye, pero hablando de Islas Caimán, yo te quería, aprovechando que Que no están. sí que no están. ¿Qué? Pues es que están aquí ahora en Chamuco, ¿qué vamos a Eso hacer? ya lo sabemos. Pues sí, pero ¿y luego? Pues mira, hay alguien que me recomienda que lo que podemos hacer es hacer del Chamuco una empresa fantasma y luego llevarla justamente a un paraíso fiscal, hacer unos contratos offshore y triangular el dinero. Hay unos cuates, un tal Anaya, no sé si Anaya y una Rosario, bueno, luego te cuento, pero yo creo que con eso no nada más salimos de la quiebra, sino que hasta hacemos una buena lana, ¿eh? Pero no es peligroso eso, no te meten al bote por esas cosas. Pues mira, puede que sí, pero yo creo que para eso le tendríamos que preguntar a un experto. Pues sí, pero ¿quién? Pues yo digo que Irmeréndira Sandoval. ¿La llamaste? Pues nada más empezamos a hablar de eso y nos cayó. Uf. A Lo ver. bueno es que no hicimos nada. Les caí. No, era broma. Les caí con las manos en la masa. No, era broma. Por favor. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo están, Toño? Pues bien, aquí Rafa, muy ¿qué tal? impresionados con lo que está pasando en el país y Sí. con todas las revisiones que hay que hacer, ¿no? Así es, con todo. Una de las cosas que estábamos viendo es cómo en la era neoliberal
la corrupción en México creció exponencialmente. Yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los fraudes más connotados del tiempo de López Portillo fue el de Petróleos Mexicanos, en el que persiguieron ni más ni menos que al director, y el fraude era por 10 millones de dólares, que era muchísimo, ¿no? Y de repente en la era neoliberal las cifras se multiplicaron por 20. De repente el fraude de Cabal Peniche era como de 2,000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que la corrupción, lo estás anotando muy bien, Fis, es abuso de poder. Y la concentración de poder y este oprobio que fue ese régimen pues de sometimiento a la ciudadanía y a las mayorías, pues generó este florecimiento de la corrupción a esos grados. Además de que hay incentivos para la corrupción, y uno de los incentivos más claros del neoliberalismo fue que en 1994, año emblemático de este país, sacan del Código de penal a la corrupción como un delito no grave. Entonces ya se puede amparar la gente corrupta, ya puede salir de la cárcel con una fianza y de hecho no tiene pena de cárcel. De 1994, las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces eso es gravísimo y eso ha tenido un resultado en que es hasta este año, 2019, en que echamos para atrás esa reforma y el presidente López Obrador pues instruye a que la corrupción se vea a otra vez un castigo que se pene con cárcel. Entonces pasamos de una suerte de cárcel de la impunidad a la corrupción castigada con cárcel y sin derecho a fianza. Pero eso que dices no es casual, porque es lo que estábamos comentando antes de que llegaras, que no era abrir cuentas en las Islas Caimán. No se iban por una torta, ¿no? Era que el modelo económico ese, el que trajeron los neoliberales, necesitaba de la corrupción, funcionaba con la corrupción. Así es. Era un pilar de ese sistema económico. Y claro, por supuesto que había que quitar del Código Penal eso. Además, no es casual que fuera en el 94, porque después es cuando vino el tema del Fobaproa, inmediatamente después de ese año, ¿no es cierto? Así es. Que es uno de los saqueos más brutales que ha sufrido este país. Sí, no, con el Fobaproa se corona toda esta serie de medidas neoliberales en las cuales es precisamente el dinero el que rige el desarrollo, o bueno, el subdesarrollo en este caso. El desarrollo de unos cuantos. El subdesarrollo para el país y el desarrollo de los nuevos ricos. De unas cuentas. Exactamente, y sobre todo donde pasa algo gravísimo. Las deudas privadas de estos apostadores, de estos cazabolseros, de estos financieristas, de estos aduladores y adoradores del dinero, las deudas privadas se vuelven deuda pública y la pagan hoy tus hijos, los míos, tus hijas. Y sus nietos. Y los nietos. Porque esto se paga deuda hasta pública. 2080 o quién sabe, algo Es así. es el 20% de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto. Que se va al Fobaproa. Que nació del Fobaproa. 20%. ¿Y no hay algo que hacer con eso? Sí, lo estamos haciendo. En primer lugar, pues, este cambio de gobierno histórico. Creo que México es un país emblemático de las vías pacíficas antineoliberales. El 94, efectivamente, pues es un año de claro comienzo del neoliberalismo, incluso un poco antes, evidentemente, pero en el 94, pues la sociedad se levanta con el movimiento zapatista. La sociedad, no en términos armados, sino que la sociedad se da cuenta que hay que apoyar una vía diferente al mercado, pero el neoliberalismo que empieza desde los 80s, 82, para poner una cifra más adecuada, es contestado en las urnas en 88. O sea, en 88 los mexicanos, antes que cualquier país, incluso latinoamericano, le dicen no al neoliberalismo, ¿no? Entonces, por ello es que este momento de hoy, ¿no? 2019, pues es emblemático de que sí se puede hacer algo. Ya empezamos a hacerlo. Ya tenemos, repito, este Código Federal
puesto en el sentido correcto. La corrupción hoy se castiga, es un delito grave, se mete a la cárcel a quienes se corrompen. Tenemos la Ley Federal de Austeridad Republicana, tenemos una suerte de ley de salarios máximos, que es esta ley de las remuneraciones a los servidores públicos. Tenemos una baja de los salarios tan ominosos que eran los de los altos funcionarios, los altos mandos. El mismo presidente de la República y los secretarios de Estado están recortados a la baja. Tenemos evidentemente la ley contra los factureros, y yo creo que el marco legal hoy sí está empujado hacia combatir la corrupción. Pero no todo es ley, obviamente, también es acción. Y ahí, pues aún más tenemos directriz del presidente y de todos los que lo acompañamos en combatir la corrupción. Pero no solo es acción, también es cultura. Porque una de las cosas que yo creo que se cambiaron en la era neoliberal fueron los valores. Entonces, si nosotros hacemos historia, vamos a ver que durante siglos, por ejemplo, la codicia fue castigada. Sí. ¿No? En cambio, en la era neoliberal resulta que la codicia era necesaria, que la codicia incluso era premiada. El lucro. El lucro. Era necesario, el motor de la economía, y entonces habría que fomentar. Y esto dio lugar a una serie de cosas verdaderamente fantásticas. A una descomposición social. A una descomposición social. Pero además, no solamente la descomposición social, sino también dio lugar a una economía delincuencial. Así es. Es parte del problema, ¿no? Efectivamente, sí, tienes toda la razón, Fis, al respecto de los poderes fácticos que fueron emergiendo, ¿no? El poder fáctico de la delincuencia, el poder fáctico, pues, de incluso no les llamaría yo empresarios, pero sí los que abusaban de las ventas al gobierno, ¿no? Elevando, inflando pues sí, las cuestiones que tenían para ofrecer al Estado y al gobierno, y también el poder fáctico de los que delinquían a través de los más sofisticados métodos, como son los paraísos fiscales y todo el tema de la corrupción fiscal y la corrupción financiera, que esa es la verdadera corrupción estructural, ¿no? La corrupción, otra, la pequeña, la menor, la del policía de tránsito, la de la cotidiana, es gravísima, pero es muy superficial y epidérmica. Es decir, son solamente síntomas, granitos de una piel que está destruida por dentro abajo. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver la cápsula de Cintia Bolio, La Chamuca. Y hay un clon tuyo que también hace cápsulas. ¿Qué hace? ¿Estamos en universos paralelos? Sí. Bueno, vamos para allá. Querido electorado, se nos va la segunda década del siglo XXI, y llegan las épocas propicias para imaginar lo que las mujeres estaremos logrando en próximos años a través del activismo desde las artes, la política, la educación y más. Imaginemos que se erradicará primero la misoginia del sistema de justicia. No más jueces ni fiscales a modo amiguitos de golpeadores o violadores o feminicidas. Imaginemos que al lograr lo anterior, se capacitará en serio al personal en perspectiva de género para erradicar la revictimización, lo cual incentivará a mujeres a denunciar sin temor a la violencia institucional. Imaginemos que de igual manera el personal de campo será capacitado en perspectiva de género para que ahora sí investiguen, consignen y se enjuicien a los agresores que andan sueltos e impunes. Esto logrará que las madres y familias ya no tengan que hacer huelgas de hambre, foros de denuncia, etc. También imagínense que el feminismo logrará que se cumpla la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia al impulsar en las cámaras, con 0 abstenciones ni papeletas en blanco, la nueva ley de acceso de las mujeres para que sea efectiva la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que será mejor conocida con el nombre de Lámpara LAM. Imaginemos que la nueva ombudsperson se disculpará con las mujeres por andar defendiendo piedras, vidrios y monumentos. Y ella reconocerá que se le ha asignado la tarea de defender todos los derechos humanos para todas las personas. Recordando la frase atribuida a Margaret Atwood, el hombre teme que la mujer se ría de él, la mujer teme que el hombre la mate,
Imaginemos y logremos en la década por venir una sociedad mejor, menos machista y más feliz. Seguiremos reivindicando el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, libres y sonrientes. En México, la corrupción se mueve en infinidad de universos paralelos. Universos paralelos. En el siglo XX, el PRI fue acusado una y otra vez de corrupción. Sin embargo, es un hecho de que, en cuanto llegó el neoliberalismo, la corrupción en México dio un salto cuántico y llegó a un universo superior. Antes del universo neoliberal, los fraudes más escandalosos, como el de Díaz Serrano en Pemex, se medían en decenas de millones de dólares. En la era neoliberal, los fraudes empezaron a medirse en miles de millones de dólares, como en el caso del Fobaproa. La derecha mexicana prometió acabar con la corrupción del PRI y la gente votó por el Partido Acción Nacional en el año 2000. Al llegar al poder, los panistas se dieron cuenta de que el universo de la corrupción mexicana era vasto e inmenso y decidieron sumergirse en él. Cuando la entendieron bien, estaban riquísimos y ya se habían comprado residencias en un planeta en que la corrupción no era tan mal vista. ¿En qué universo estaban los políticos que habían prometido acabar con la corrupción cuando se dieron los casos de los hermanos Briviesca, la fuga del Chapo, la desaparición de los excesos petroleros, el fraude de 2006, la Estela de Luz o los moches? En 2012, el PRI prometió que había cambiado y que acabaría ahora sí con la corrupción del PAN. Y la gente votó por el tricolor. Pero en cuanto llegó al poder, el PRI decidió dejar atrás la vieja corrupción priista e iniciar una totalmente nueva. ¿En qué universo estaba la justicia cuando se dieron los casos de la Casa Blanca, Javier Duarte, César Duarte, la estafa maestra y muchos otros? Hoy en día, los físicos cuánticos se hacen la siguiente pregunta: ¿se puede combatir la corrupción sin combatir el modelo neoliberal? Bueno, ahorita estábamos viendo, se estaba hablando, entre otras cosas, de lo que ocurrió en las elecciones del 2006, sí, ¿no? Que también fue otra forma de fraude y que es curioso porque el fraude electoral y los fraudes estos económicos, por supuesto que están ligados, ¿no? Absolutamente. Fíjate, ¿qué es en realidad la corrupción? Es decir, un expresidente, Peña Nieto, decía que la corrupción era básicamente un problema cultural. Claro. Y sin embargo revisamos sus sexenios. Y yo soy muy culto. Y muy culto. Sí, revisamos lo que ocurrió en sus sexenios y encontramos cosas increíbles. Encontramos que de repente ahí la corrupción tuvo momentos verdaderamente de imaginación extraordinaria. Sí. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué es lo más loco que te has encontrado? No, bueno, era una administración pública federal en llamas, absolutamente guachicoleada, no solamente los recursos, digamos, petroleros, del gas energético, sino todo tipo de recurso humano, todo tipo de recurso financiero, todos los recursos materiales. Había un abuso absoluto de nuestros recursos, de todos los recursos. Y en ese sentido, pues evidentemente la corrupción no es cultural, pero sí genera una cultura política. Y yo ahí lo acentúo, una cultura política de corrupción, de impunidad, de compadrazgo, de abuso. Entonces, evidentemente no podemos comprar esa lógica de que todos somos corruptos y que además lo traemos en el ADN cultural, sino todo lo contrario. Esa ha sido la apuesta de este gobierno, la apuesta del presidente de la República, porque sí apuesta esta nueva visión por dejar atrás esa visión malinchista y de inseguridad de nuestra propia cultura para precisamente saber que si vamos a frenar la corrupción y la impunidad y la injusticia en general, es con el compañerismo, el acompañamiento y la unidad de todos los mexicanos. Oye, hay algo que me causa inquietud. La secretaría que encabezas, que nació como Secretaría de la Contraloría con de la Madrid, fue un adorno básicamente.
¿no? Es decir, si acaso investigaban funcionarios menores y tal, pero era más bien para hacer lo contrario de lo que debía hacer. Es el mismo caso de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Es decir, son instituciones que tienen una aparente función, pero en realidad hacían prácticamente lo opuesto. Sí. ¿Cómo se revierte? Pero ¿cómo le das la vuelta a ese aparato? O sea, ya de suyo heredaste o recibiste, quiero decir, una secretaría que estaba trastocada. ¿Cómo la pones al derecho y cómo la haces funcionar como se debe? Porque ahí debe haber una serie de inercias Claro. muy difíciles de romper. Pues mira, lo mismo, nos ha ayudado tanto la norma como la acción. En términos de norma, estuvo esta secretaría que bien señalas, digamos, moribunda, esta secretaría simuladora de origen y después moribunda en el término de que ya no era utilizada más que o para perseguir a algunos ciertos y para perdonar al resto, ¿no? Simulaba, hacía como que revisaba, como que auditaba, y finalmente eran ejercicios burocrático-administrativos, pero no de acción y de combate a la corrupción. Con el presidente Peña Nieto se eliminó esta secretaría y vivió moribunda, repito, en un transitorio, hasta que con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador resurge en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la concentración de todos los actos de fiscalización y de auditoría en la Secretaría de la Función Pública, porque había mucha duplicidad, entonces cada dependencia tenía su unidad de evaluación, cada dependencia tenía la posibilidad de contratar auditores externos, es decir, había mucho gasto en tareas que tenían que estar concentradas en el contralor interno de la Federación, que en este caso es la Secretaría de la Función Pública. Y la norma con la que emerge en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador concentra todas las tareas en esta Secretaría que está hoy a mi cargo, y además hace una cuestión muy importante: el que paga manda. Y entonces ahora todos los órganos internos de control, todos los señores contralores, incluyendo los de este canal y todos los de la Administración Pública Federal, dependen presupuestalmente, orgánicamente y jerárquicamente de esta Secretaría de la Función Pública. Entonces, ese cambio normativo nos revigoriza políticamente, claro, para la acción. Y en la acción, bueno, entramos al combate del huachicoleo, al combate de los moches en las compras públicas, al combate de los conflictos de interés en la asignación de los contratos, y al combate de la simulación en las auditorías. Ya no son auditorías de papel normativas o auditorías contables de debe y tiene, ¿no? Contables básicas de sumas y restas, sino son auditorías, y eso es muy, muy, muy bonito, yo me precio de haberlo empujado fuerte, de desempeño, de cumplimiento de objetivos, de decir, está bien, te doy este dinero a ti y acá, y no se lo roban. Yo sé que no se lo van a robar porque son buenas personas, pero puede ser que no están cumpliendo los objetivos, que el dinero que se les entregó, para no decir dinero, recursos humanos, materiales, que se les entregaron a las dependencias, no están cumpliendo los objetivos para los cuales están establecidos. Entonces, ese desempeño, ese cumplimiento de metas y de objetivo es lo que nos preocupa y ocupa en la Secretaría de la Función Pública. Actualmente. Cuando se dio el cambio de sexenio, había un debate muy curioso acerca del tamaño de la corrupción. Había un sector que decía que en realidad la corrupción pues sí era importante, pero que no, si combatir a la corrupción no daría resultados tan importantes. Y sin embargo, cuando empezamos a ver los datos que empezaron a salir del tamaño de los fraudes, claro, la verdad es que era muy impresionante. El fraude de facturas era ¿de cuánto? Miles de millones de pesos. El tema del huachicol, miles de millones de pesos. El tema de la quiebra de Pemex, miles de millones de pesos. Los contratos para importación de gasolinas, miles de millones de pesos. Sí. ¿De qué tamaño? Mira, el cálculo conservador es que es el diezmo, ¿no? El 10% del Producto Interno Bruto. Wow. El cálculo conservador. Nosotros, por lo que hemos observado, pues quizás es el 20%, fue el 20% de lo que se producía en la riqueza de este país. Wow. Gravísimo. Porque además no todo era nada más triangulación de fondos, sino, o digamos, robo directo en despoblado de los recursos
público, sino lo que decías al principio, Rafa, la defraudación política. Entonces era también corporativismo, clientelismo y fraudes electorales. Entonces esas dos caras de la misma moneda, el doble fraude, que es la defraudación financiera directa y la defraudación a la voluntad popular, a la democracia, están totalmente vinculadas. Por ejemplo, la estafa maestra. La estafa maestra es una clara estrategia de defraudación de la voluntad popular, utilizando algo muy preciado para todos los mexicanos, que son nuestras instituciones educativas públicas de educación superior, además. Imagínate, utilizaban pues universidades como las de la Chontalpa, los institutos tecnológicos del sureste, para hacer defraudaciones terribles en la empresa productiva del Estado más importante, que es Pemex, ¿no? Ahí tenemos una gran convicción en que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Órale. En la actualidad tenemos más de 50 investigaciones en curso. Alrededor de una decena de ellos ya son los llamados procedimientos de aplicación de la responsabilidad, los IPRAS, ¿no? los inicios de la asignación de la responsabilidad administrativa, y 3 ya están incluso pues con vista al Ministerio Público para su muy probable y documentada cuestión criminal, ¿no? Para que se investigue en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Entonces estamos dando buenos pasos en esto. Vamos a terminar el programa en la tele abierta. Sí, ¿cómo no? Pero vamos a continuar para el Plus en YouTube. Entonces nos despedimos ahorita. Y anunciamos que no vamos a hacer una empresa fantasma. Y seguimos en YouTube, no se lo pierdan, por favor. Apenas estamos agarrando Vuelo. vuelo. Oye, Irma, yo quiero hacerte 2 preguntas. Como simple ciudadano y por curiosidad, que yo creo que a muchos les da curiosidad. Una es, se nos ha explicado el dinero de la estafa maestra, ¿no? Se pasó a universidades públicas y de ahí esas universidades contrataron unas empresas que se hacían fantasmas, unas, otras no. Y el dinero acabó en paraísos fiscales y luego... ¿Pero dónde está ese dinero? Esa es una, porque creo que no está claro qué pasó con ese dinero. A ver, ¿qué pasó con ese dinero? Bueno, tú sabes que este gobierno ya fundó el instituto para devolver al pueblo lo robado. Tenemos evidentemente las vías de la Tesorería Federal Superior de la Federación, la TESOFE, nosotros en la función pública tenemos la facultad de aplicar multas económicas resarcitorias. Además, también es muy importante que estamos vigilando a donde llegue el último lugar a donde llegue un peso que emerja de la federación. Y eso implica mucho diálogo y colaboración con los gobernadores y con los contralores estatales de las entidades federativas. Tengo la honra de, por este cargo, presidir una conferencia nacional de contralores Estado-Federación, y entonces estamos recuperando, no sabes cuánta cantidad de recursos que no llega por fortuna a las cajas o a nosotros como función pública, pero que nosotros pasamos directamente a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, y esos recursos están precisamente en los 25 proyectos prioritarios y todos los proyectos que está impulsando el actual gobierno. Fíjate que se impusieron sanciones y observaciones por casi 50,000 millones de pesos en estos ejercicios que te estoy diciendo de coordinación con las entidades federativas, lo cual implica 50 veces el presupuesto que se me asigna a nosotros en la función pública. Entonces, eso es la valía de una secretaría como la nuestra, con muy poquito, con los recursos mínimos humanos y, digamos, de salarios básicos, ya pasados por la ley de austeridad y las leyes de salarios máximos, generamos muchísimo más directamente canalizado al desarrollo. Entonces, 50 veces el presupuesto de la función pública son estos 50,000 millones de pesos que hoy hemos transferido directamente a estos instrumentos de desarrollo. Hacer una pregunta.
Te tiraron un buscapié político hace poco. Sí. Complicado, ¿no? Se acusa ¿Uno? Bueno, uno muy llamativo, que es que se acusa a Bartlett, Sí. que dirige la Comisión Federal de Electricidad, de no haber declarado propiedades y empresas y se te exige que lo investigues. Sí. ¿Qué pasó con eso? Ya lo he dicho en el Senado, lo dije en el Senado de la República cuando acudí a la glosa del informe, lo repetí en la Cámara de Diputados también cuando se me hizo la pregunta, incluso ahí se hizo una especie de show por parte de la oposición, de algunos diputados de oposición, con máscaras del funcionario público aludido. Y hoy, en esta importante oportunidad, se me vuelve a preguntar. Y en todos los momentos he dicho que la investigación está en curso. Y está en curso con la misma pulcritud y la misma seriedad que tenemos 30,000 investigaciones en curso. No quisimos dejar sueltos cabos en esto, ¿no? Porque fue tanta la exigencia y nosotros, este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y esta Secretaría de la Función Pública, sí somos demócratas y escuchamos el grito, porque eso fue un grito, no fue una demanda social de consenso de la sociedad, fue un grito específico. Vinieron algunas senadoras muy afamadas de parte de la oposición a poner la denuncia y se juntaron varias denuncias al respecto del tema y la abrimos y está en curso. Yo lo he dicho siempre y lo reitero, voy a dar de cara a la nación y frente a todos los medios los resultados cuando los tengamos. Y perdón, una pregunta que está ligada a esa. ¿Y qué tal estuvo la corrupción con los contratos en el sector eléctrico? Que es posible, porque una de las hipótesis es que toda esa campaña tenga que ver con la voluntad de encubrir la corrupción que se dio en el sector eléctrico, que fue brutal, ¿no? Sí, absolutamente. Ese es el tema. Nosotros sí somos demócratas y estamos dando apertura y cumplimiento a nuestra facultad fiscalizadora, pero tampoco nos chupamos el dedo y sí sabemos, por eso lo subrayo, que es un asunto de la oposición. O sea, están buscando cómo frenar nuestra verdadera convicción de ir a fondo con los temas. Pero por ello no quiero hacer prejuicios, porque está en curso, y no quiero decir claro, ni opción A, ni B, ni C. Las opciones están, los investigadores que son de primera, eso sí me honro y me felicito de tener colaboradores de primera, están haciendo las diligencias, ¿no?, apegadas a derecho. Dicen que todo fiscalizador y auditor no puede contentarse con los dichos, sino con los hechos. Los hechos hablan, los papelitos hablan, la ley de archivos nos protege, la ley de responsabilidades nos exige, y un dicho de los auditores es: si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Entonces, todo hay que verificarlo antes de actuar. Oye, pero es que por donde te imagines, hay un montón de cosas que uno querría que estuvieras investigando, que supongo que lo estás haciendo. Por ejemplo, hace unas semanas que el Congreso estaba sesionando para aprobar el presupuesto, sí, ahí estaba Antorcha Campesina bloqueando San Lázaro. Bueno, pues es que ya no les dan. ¿Y cuánto se le daba a esa gente? Y como Antorcha, ¿Y por ¿cuántos qué? hay? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Sí, claro. Pero ¿cuántos casos así hay? ¿No? O efectivamente te vas a la Comisión Federal de Electricidad y era otra cloaca de corrupción. Ya no hablemos de Pemex, sí, ¿no? Sí. Que realmente creo que es el peor, claro, era la fuente mayor de recursos del país. Claro. ¿Por dónde empiezas con todo eso? O sea, Pues por eso te digo. O los líderes sindicales también. Claro, claro. ¿no? Sí, lo que estás diciendo, Toño, es lo que te digo, es el rentismo, el corporativismo y el conflicto de interés. Eso es la verdadera corrupción, o sea, los conflictos de interés y los grupos sociales que se organizan para vivir de la corrupción a través de rentas o para vivir de la corrupción a través de corporativismo, de dependencias corporativas. Entonces, no estoy señalando a nadie en este caso, pero sí teniendo claro que así era el anterior régimen y que eso es lo que se tiene que acabar. Por eso al presidente le encanta dar de forma directa al ciudadano los recursos para que ya no tengan que ir por filtros donde se generan todas estas larvas de la corrupción y de las rentas y de la manipulación de los sectores sociales más diversos. ¿Cómo hacerle? La pregunta que me haces, que eso es lo más importante. Por eso el presidente dijo, todo se centra en la función pública, para que ya haya una direccionalidad en la fiscalización. Nosotros este año
nos comprometimos a hacer casi 2,000 actos de fiscalización, 2,000, con todos nuestros órganos internos de control, que son como nuestros ojos y brazos en toda la Administración Pública Federal, en todo el país, en toda la Federación. Y hemos cumplido porque impusimos casi 3,000 responsabilidades que se desglosan en casi 1,000 inhabilitaciones a gente que abusaba de sectores sociales, a gente que triangulaba los recursos, 200 destituciones directas de funcionarios públicos de alto nivel y 300 sanciones económicas resarcitorias, más cuestiones emblemáticas que no se nos han reconocido, no se me han reconocido, pero esa inhabilitación a Lozoya por 10 años, la inhabilitación a Rosario Robles, que también en la función pública es caso cerrado, por 15 años, la inhabilitación al director de Fertinal, las investigaciones que hemos hecho de agronitrogenados en Pemex, en CFE estamos trabajando también, más allá del tema famoso, estamos trabajando en las cuestiones de los contratos. Debe de haber maravillas, debe de haber unas cosas increíbles, ¿no? Y por eso es el ataque, Pues yo lo sí, entiendo, claro. o sea, yo no vine a caerle bien a los corruptos, al contrario, ¿no? Por eso son los ataques. Sí, claro. Oye, ¿y las privatizaciones son susceptibles de ser revisadas? Por ejemplo, la privatización de Ferrocarriles Nacionales, que yo creo que estuvo plagada de irregularidades, ¿es susceptible de ser revisada? Todo es susceptible de ser revisado y sobre todo con un presidente como el que tenemos que ama, adora la historia, es una obligación. Un poco basta para hacer cuentas con el pasado. Lo que sí es que tenemos límites para la actuación y por eso es que estamos con tanta velocidad respondiendo, porque hay este tema de que expira la posibilidad de la actuación en términos de la aplicación de la responsabilidad. Por ejemplo, el FOBAPROA. El FOAPROA, la estafa maestra, ya te decía, todo este tema de Odebrecht y la agronitrogenados, las plantas gaseras, todo estamos trabajando a la vez. Y bueno, yo tengo casi 213 órganos internos de control, más 2 unidades de asignación de responsabilidad, una en Pemex y otra en CFE, con los cuales hemos estado trabajando. Estas son unidades que a su vez tienen estructuras más austeras ya, ¿verdad? Más centradas en la nueva forma de gobierno, pero con las cuales hemos estado dando resultados muy, muy importantes. Y creo yo que lo estamos haciendo bien en términos de las evaluaciones internacionales. Esto, si me permites, me parece de lo más importante compartir con su auditorio, porque en 2006 el Barómetro Global de la Corrupción le dio al gobierno de Calderón un 9% de aprobación de la ciudadanía en sus políticas anticorrupción. Wow, bajísimo. Exacto. En el sexenio de Peña Nieto, lo máximo que pudo lograr este gobierno de Peña Nieto fue de 21%. Okay. Y en 2019 llegó en el primer año del presidente López Obrador, y eso no se le ha dado la suficiente difusión, 61%. No medidos por Erendira Sandoval o López Obrador o nadie en México, medidos por el Barómetro Global de la Corrupción con sede en Berlín, Alemania. 61%, es decir, un salto, un vuelco de casi 40 puntos. Brutal, sí. No, aparte de que lo cualitativo es todo lo que te estoy platicando, etcétera, pero en términos de medición, ahora sí que un poco hasta tecnocrática, ¿no? Porcentual, 37 puntos porcentuales en las valoraciones de las políticas anticorrupción no son poca cosa. No, y tampoco es muy común. Y no es común, no es común. Tampoco es ser muy común. No, pues de hecho, supe que en Berlín, por fuentes muy, muy cercanas, estaban que no daban crédito. Decían, esto es una aberración. No puede ser que en México, o sea, que lo máximo que puede subir son 10 puntos. 15, ¿cómo va a subir 37 puntos? ¿Y cómo se hace esa evaluación? Son metodologías que tienen ellos, están explicadas en la página web de Transparencia Internacional. Son metodologías de percepción. Eso sí, son pues con todo el error de cálculo humano que puede llegar a tener una percepción o una medición de percepción. Pero es la misma metodología que se nos ha aplicado en Calderón, con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Y sin embargo, yo siento que hay mucha gente que sigue teniendo ganas
de ver exfuncionarios en la cárcel. Ya hay algunos perseguidos, escondidos, algunos en la cárcel, nada más Rosario, de hecho. Inhabilitados. Inhabilitados. Muchos. Pero sí hay como un deseo de mucha gente de ver que se castigue, aunque hay una intención también de López Obrador de no voltear hacia el pasado, dice que no es un hombre de rencores, etcétera, pero es un tema de justicia. Sí. Yo siento que hay mucha gente que desearía todavía ver que se castigue, sí, porque fue un mundo de corrupción el que tuvimos y nada más se ha agarrado a una poquita gente, ¿no? Pues yo lo veo más con 2 gramos de sal, como dicen. Yo creo que el presidente siempre nos instruyó a que lo que estaba abierto se cerrara y es lo que a nivel personal estoy haciendo, ¿no? No hay, eso sí, una vocación ni de venganza política y entonces de utilización de estas facultades que hoy tenemos para una venganza, pero tampoco hay una abdicación de las facultades y por eso te decía que lo que estaba abierto se tenía que cerrar y lo hemos cerrado como corresponde, con apego a norma y con la posibilidad de que cada una de estas personas también se defienda. Incluso ahora tenemos la obligación de dar defensoría de oficio administrativa de oficio a los servidores públicos que no tengan para pagar a su abogado. Estamos también cumpliendo con esa obligación y responsabilidad. Y yo creo que el sentido de la directriz del presidente es que hay que empezar de arriba abajo y que la corrupción histórica pues viene de los presidentes previos y que ahí tenemos que respaldarlo como sociedad y no estar buscando pues sed de venganza o generación de ahora esta y ahora él y ahora aquel, sino pues si lo vamos a respaldar en la consulta que para el efecto va a convocar y entonces nos vamos a pedir cuentas con los anteriores expresidentes, pues eso ya complejiza las cosas y ahí nadie va a estar con confusiones de este tipo, ¿no? Pero yo creo que no es un asunto de impunidad. Por eso te decía que hay que ponerle un poco de sí, claro, bueno, porque sal a además esto. es de veras un mundo. Es un mundo. Es decir, es un mundo y las cantidades son además verdaderamente impresionantes, ¿no? Así Y es. sí te explican, entre otras cosas, el deterioro del país. Claro, Bueno, claro. mencionaste que era casi el 20% del Producto Interno Bruto. Te digo Entre el que 10 y el 20. me parece que llega al 20. ¿No? Eso sí explica que el país está en quiebra, Sí, claro. ¿no? Pero además eso también explica la reacción virulenta, Sí. ¿no? Y los intereses creados que sí están canijos. Claro. Fíjate que también esta secretaría multa a las empresas, a los proveedores de servicio que defraudaron al Estado, al gobierno, y nosotros hemos multado a más de 1,000 empresas, casi 1,000 empresas, con cantidades millonarias. Hemos suspendido contratos que también son contratos leoninos y eso también nos ha generado mucho encono, es decir, estamos pisando callos al respecto. Oye, pero este control de las finanzas, Sí. que desde luego está bien, pero también ha tenido algunas reacciones, efectos colaterales, por así decirlo, como por ejemplo con el tema del abasto de medicamentos. Sí. Y eso lo han explotado mucho, ¿no? Los niños con cáncer ya no tienen tratamiento. Bueno, yo entiendo que había un problema con los laboratorios, un problema de corrupción con los laboratorios que proveían los medicamentos, pero de repente se cortó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es esa historia? Sí, es una historia de manipulación y de querer desprestigiar la austeridad republicana. La austeridad republicana, y ahora que ya el 20 de noviembre entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su artículo 7º dice una cosa muy importante, muy interesante. Casi una prohibición, de hecho sí, es una prohibición, como ley que es, de afectar negativamente los gastos en salud, en educación y en seguridad social. Entonces, imagínate tú, esa es parte de nuestra magia mexicana, ¿qué ley de austeridad en el mundo prohíbe recortes? Solo México. Es una ley de austeridad que prohíbe recortes a la salud, a la educación y a la seguridad social. Y por lo tanto exige recortes en lo suntuario, prohíbe los choferes, prohíbe toda la parafernalia del poder antaño, las delegaciones internacionales para todo, los viajes al extranjero para hacer turismo diplomático, en fin, una ley muy interesante, muy bonita que me gustaría que conociéramos todos a profundidad.
Y por lo tanto este asunto de los medicamentos fue uno de los mitos contra la austeridad, porque lo que se estaba buscando era precisamente generar las mejores condiciones para la adquisición de los medicamentos. Escondieron los medicamentos, las empresas tradicionalmente adjudicadas a través de malas prácticas, de prácticas de corrupción, de moches y de conflictos de interés, y el presidente no quiso doblegarse ante ese chantaje de las empresas farmacéuticas y adquirió los medicamentos en el extranjero, en Francia. Pero no puso nunca en riesgo, porque con la salud de los mexicanos no se juega, y mucho menos el presidente de la República ni nadie de su gobierno vamos a jugar con la salud, la educación o la seguridad social de los mexicanos. En el tema de las compras, que es muy importante, también hay mucho mito y se dice que seguimos asignando directamente las compras y los contratos versus la licitación, lo cual también hay que ponerlo en perspectiva, porque estamos asignando por licitación el 60% del monto. Si bien los ejercicios de adjudicación directa en términos de ejercicios individuales son más que las licitaciones en términos de ejercicios, en términos de montos, precisamente porque ya tenemos la consolidación de las compras, y una gran compra de medicamentos pues es millonaria, o una gran compra de papel para libros de texto es millonaria, o una compra de cuestiones fundamentales es nada más una licitación pero millonaria. El monto de lo licitado está por encima del monto de lo asignado de forma directa. Y también si analizamos las adjudicaciones directas que tenemos en el gobierno del licenciado López Obrador, son adjudicaciones directas que distan absolutamente del pasado. No tienen moches, no tienen conflicto de interés, y lo mejor de todo es que son adjudicaciones directas que implican un proceso competitivo, porque lo que está haciendo la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, la maestra Raquel Buenrostro, es poner en una mesa a competir a quienes van a entrar en los ejercicios de la adjudicación directa, en lugar de lo que se hacía antaño, que era el moche, la plática, el ponernos de acuerdo, la casa en Zihuatanejo, la casa en Francia, para que me des a mí la asignación directa del contrato X o Y. Entonces, estamos de veras, por eso es que yo defiendo con tanta pasión y convicción este proyecto, porque lo estamos construyendo entre todos. Estamos en un antes y un después en términos de las compras públicas. Y una pregunta, ¿cómo lidiar cómo se han portado los medios, cómo se han portado las redes sociales, cómo lidiar, entre otras cosas, con las campañas, con este tipo de campañas, ¿no? Pues yo creo que todo mexicano que quiere a México sabe que ahora es distinta esta situación del combate a la corrupción. Y eso me ha dotado, me parece, a nosotros en la Secretaría de la Función Pública de mucha confianza de todos los sectores, incluyendo medios que tradicionalmente hubieran estado más críticos a una actividad como la que estamos realizando. Los empresarios, por ejemplo, han sido sumamente abiertos y generosos a participar en un proyecto que los invité a colaborar, que es el Padrón de Integridad Empresarial, para exigir estándares más altos en las licitaciones, en las adjudicaciones. Y los medios públicos como que es magnífico, han sido de primera también. Y también, repito, los medios privados en su gran mayoría, ¿no? Wow. Pues Irma, tienes muchísima chamba. Pues me temo que tienes muchos enemigos. Pero buenos amigos también. Sí, eso seguro. Yo, siguiendo lo que decía el Fisgón, ya nada más para concluir y agradecerte que hayas venido, yo creo que es muy importante la difusión, ¿no? Porque con el tema de las medicinas, desafortunadamente yo creo que prevaleció la visión de que el gobierno inepto dejó a los niños enfermos sin medicinas. Yo creo que ese tema no hay que perderlo. Es decir, si se pierde la batalla mediática, las cosas que se hacen bien pues ni se ven, ¿no? Ese es un tema que no hay que perder de vista. Uh-huh. Es importante, y también tampoco hay que perder de vista que en esa campaña hubo, por ejemplo, fake news muy evidentes. Ah, no, bueno. Si pusieron, por ejemplo, el caso de una niña, aquí tenemos un caso de una niña que se murió, y no era cierto. Sí, sí. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar. Y yo sí creo que se tiene que construir una narrativa que explique
realmente todo lo que, cómo estábamos, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Porque al final de cuentas, en todas estas cosas, la verdad sí tiene un peso. Claro, pero Y hay las que fake news divulgarla. duran poco. Sí, pero la verdad, para que Sí, tenga claro. peso, hay que No, hacerla no, 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 visible. por supuesto, Claro. y eso sí hay que trabajarlo. Así es. No, yo estoy muy agradecida por su No, al invitación, muy contrario. contenta y me encanta que este tipo de medios públicos nos abra la puerta para dar a conocer nuestros humildes esfuerzos en este tema. Pues muchas gracias, Irma. Y mucha suerte. Gracias, Toño. Nos vamos, muchas gracias. No se lo pierdan en ¿qué? Canal 22, TV UNAM, YouTube. Gracias, Irma. Gracias.